Bueno, buenos días. Nos encontramos aquí en la Biblioteca de Letras del edificio histórico de la Universidad de Barcelona para presentar esta obra ejecutada por un artista de origen murciano, Domingo Valdivieso. Es una obra que pertenece originalmente al Museo del Prado, pero se halla en depósito en este espacio, en esta universidad. Bien, si se fijan, el título de la obra es Felipe II presidiendo un auto de fe. Y lo que sí que sabemos exactamente que es de Domingo Valdivieso y la fecha exacta en la que se ejecutó, porque si se fijan en el ángulo inferior derecho podemos observar su firma y también la fecha. Efectivamente, Domingo Valdivieso ejecutó esta obra en el año 1871 con el objetivo de presentarla en la Exposición Nacional de Bellas Artes que se celebró en Madrid ese mismo año. Aunque cabe añadir que Valdivieso participó con esta obra y también con 6 obras más, lo cual realmente es indicativo de su participación bastante considerable y activa. Pero digamos que la obra que obtuvo una mayor fortuna crítica y de consideración en la época mismo y también a nivel posterior es la que nos presentamos a continuación. Con ella, además, Valdivieso obtuvo una condecoración, una especie de premio honorífico, que no era bien una medalla como se acostumbran a conceder en este tipo de certámenes, sino que era una especie de premio de condecoración por su trayectoria artística y por el hecho de que Valdivieso había participado en otras exposiciones nacionales anteriormente, concretamente en el año 1862 y en el 64. En este último, de hecho, Valdivieso sí que obtuvo una medalla, una de segunda clase, por, digamos, lo que es su obra más conocida o más emblemática, que es el Descendimiento de Cristo, y que también se halla en el Museo del Prado. Un aspecto también que cabe señalar es el género iconográfico al cual pertenece esta obra. Un poco ya se lo pueden imaginar, ¿no? Si hablamos de Felipe II, se trata de una temática de carácter histórico. Pero bueno, sería también importante tener en cuenta que en estos certámenes era habitual cultivar este género iconográfico y, de hecho, en toda la cultura decimonónica, por parte de los sectores, digamos, más académicos, dado que era una manera de... tenían un afán propagandístico de impulsar lo que sería el nacionalismo español y, por tanto, digamos, era adecuado representar mitos, leyendas o episodios específicos de la historia de España. En este caso se centran en Felipe II, lo que veremos un poco el porqué también. Más allá de ello, también es importante señalar que se trata de un auto de fe, como indica el propio título de la obra. ¿Qué es un auto de fe? Pues es una especie de ceremonia, de espectáculo, en el fondo espectáculo, impulsado por la Inquisición española, dentro de lo que sería el marco de la Contrarreforma a mediados del siglo XVI. Un poco el objetivo de este tipo de actos confesionales era, pues, perseguir a los herejes luteranos que se estaban convirtiendo en el luteranismo y, pues, de manera pública aplicarles un castigo ejemplar. En ese momento, a mediados del siglo XVI, lo que estaba sucediendo, la Iglesia estaba dando cuenta de que estaba sucediendo, es que mucha gente cercana, incluso cercana a la corte, al monarca, funcionarios, nobles, incluso cardenales, se estaban convirtiendo al luteranismo. Y, por tanto, el propio rey, por el hecho de asistir a un auto de fe, ya estaba proclamando públicamente que daba soporte al Santo Tribunal, con este tipo de espectáculos a los cuales él mismo presidía. Bien, realmente estas ceremonias duraban prácticamente todo el día y en ellas los condenados, los herejes, lo que hacían era confesar sus pecados, abjurar de sus creencias para obtener la salvación de su alma, pero igualmente ya estaban condenados y normalmente al final del día y ya fuera de la ciudad acababan ejecutados, quemados en la hoguera. Las fuentes indican, sin embargo, que normalmente el rey, aunque asistiera a los autos de fe, al acto más de confesiones, lo que no hacía era participar en la observación, digamos, de la quema de los reos, cosa que sí que vemos que sucede en este cuadro de Domingo Valdivieso, con lo cual cabe preguntarse el porqué de esta inexactitud, digamos, histórica. Quisiera añadir que Felipe II asistió concretamente a los autos de fe celebrados en Valladolid en 1559. Según una fuente del siglo XIX, de mediados del XIX, Modesto Lafuente, concretamente Felipe II asistió al segundo de los autos de fe, celebrado en octubre de ese mismo año. Pero bien, Rogelio Gusquiza, que presentó una obra de la misma temática, la misma exposición, en cambio hace referencia a la asistencia de Felipe II en el primer auto de fe. Bueno, por tanto, es un tema un poco controvertido,
pero como comentaba también anteriormente, aquí lo interesante es preguntarse el por qué se escoge precisamente este episodio histórico de la vida del monarca, que tampoco fue en exceso relevante, especialmente relevante. Bien, aquí también tenemos que contextualizar. Nos encontramos dentro de lo que se denomina el sexenio revolucionario, que abarcó entre 1868 y 1874. De hecho, en ese momento, la única exposición, este periodo, la única exposición que se celebró nacional sería la del 1871, lo cual también es bastante relevante. En el marco de este sexenio revolucionario, lo que se pretendía mostrando este tipo de representaciones era la parte más cruel de Felipe II y, por tanto, era un manifiesto, digamos, antimonárquico, antiabsolutista. Este era el mensaje, en realidad, que se quería propiciar. Por tanto, lo que hace Valdivieso es hacerse eco de ese tipo de ideología y presentarnos al monarca, no solamente asistiendo en auto de fe, sino, como comentábamos anteriormente, presenciando la quema de los condenados, cuando eso realmente se supone que no sucedió. Pero eso refuerza esta imagen más negra, más cruel del rey. Y no solamente lo hace, aquí vemos no solamente la figura de Felipe II, que es la que ahora un poco comentaremos a nivel formal y de composición, cómo está elaborado, ejecutado este cuadro. El primer personaje que nos llama la atención y que podemos identificar fácilmente es la de Felipe II. Es esta figura sedente, vestida con el jubón negro y este toisón de oro. Fijemos también el aspecto severo, serio del monarca, está totalmente concentrado en el espectáculo que tiene delante de sus ojos. La indumentaria que lleva está inspirada, o se cree que está relacionada, con un cuadro de Sofonis Manguisola, de mediados del siglo XVI, que también se encuentra en el Museo del Prado y en el cual pues, también vemos que el rey está representado con el mismo tipo de indumentaria severa, que no era forzosamente la que acostumbraba a llevar. A sus espaldas vemos representado, se ha identificado a su hijo, el príncipe Don Carlos, que vemos que está representado como un niño adolescente, está apoyado sobre el respaldo de la silla. Tampoco es baladí este tipo de representación, que un poco puede sorprender al espectador, que un adolescente, niño casi adolescente, esté también presenciando este tipo de espectáculo cruel. Además, con una mirada que podemos observar es un poco como de curiosidad, no de horror precisamente. Por tanto, todo esto refuerza este mensaje negativo que estamos comentando. Hay otros personajes también en la escena, estos personajes que además podemos observar están situados en un primer plano, en un primer registro. Detrás de estas dos figuras que acabamos de comentar, podemos observar la figura de un fraile dominico, que era una orden religiosa que daba soporte también a este tipo de actos confesionales. Y a sus espaldas nos encontramos a otros dos personajes que a nivel historiográfico no se han sabido identificar, no se acostumbran a identificar, excepto una fuente que nos habla de que la figura de rojo sería un cardenal, y específicamente el cardenal Espinosa. Era un cardenal próximo a Felipe II, que además lo que hacía fue uno de los más importantes para impulsar también el tema de la Inquisición española. Y a su lado tenemos un noble, que aquí también sí que ya no sabemos exactamente de quién se trata, pero que noble próximo también a la corte, digamos, perteneciente a la corte de Felipe II. Bien, estos personajes, ahora sí que me centraré en aspectos, digamos, más formales, están situados en esta especie de arcada clásica, de balaustrada, este tipo de escenario arquitectónico pues, de carácter clásico, adecuado a la época, digamos. Y lo que sí que se criticó en el momento, en la prensa del momento, porque es una obra que realmente se comenta en particularidad en la prensa de la época, a raíz de la exposición. Tanto la prensa del momento como fuentes posteriores historiográficas, la mayoría coinciden en que hay una mala representación de lo que es la perspectiva. Es un punto de vista, digamos, muy forzado. Lo que pretende el artista, por una parte, es mostrarnos lo que están viendo estos personajes, pero claro, para el espectador es un poco extraño, es una perspectiva un poco distorsionada. Y esto se criticó mucho, como estaba comentando. En el fondo de la composición, aquí, lo que es el ángulo inferior derecho, podemos observar un poco, intuir esas llamas, tonos rojizos de las llamas y la humareda que nos dan la pista de que estamos asistiendo a la quema de los condenados, como explicamos anteriormente. Luego, aparte, esta especie de celaje también un poco más sombrío nos indicaría que eso sí que es más adecuado, que se trata del final del día.
y luego la multitud, que un poco también se puede adivinar en esa especie también de estructura arquitectónica que vemos en el fondo. Por tanto, insisto que también se criticó que eran, en general, bueno, el estilo por otra parte es muy académico, pero se criticó la severidad, la frialdad en la expresión de los personajes. Pero bueno, insisto que fue una obra muy comentada, muy criticada, y que tuvo, llamó mucho la atención en la propia época. Y ya para finalizar quisiera añadir que desafortunadamente Domingo Valdivieso moriría unos meses más tarde, después de la celebración del certamen, en mayo de 1872, fruto de un derrame cerebral. O sea que esta fue prácticamente una de sus últimas obras.